Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más al canal. En el día de hoy estamos con Roberto, responsable de comunicación del Hueco, que es una organización que se dedica pues, a mejorar y que no haya despoblación en España. Y esperemos que a través de esta entrevista llegara al máximo de personas y, por qué no, concienciar un poco sobre esta situación que cada vez hay más en España. Roberto, muchísimas gracias por eso, por esta entrevista, por el hueco que me haces en tu apretada agenda, y esperemos que, como digo, a través de esta entrevista pues llegará al número de personas máximas y, por qué no, concienciar y ayudar, ¿no? Es un placer estar aquí, así que cuando quieras empezamos. Vale. Bueno, pues como en todas las entrevistas, en primer lugar, estaría bien un poco que te presentaras, ¿no? ¿Quién es Roberto, no? Pues para que la gente que esté viendo el vídeo, pues un poco sepa un poco quién eres y ponga un poco en situación esta entrevista. ¿Quién es Roberto? Mi nombre es Roberto Ortega, soy un hombre de Soria, nacido en Soria, ya mayor, porque tengo 58 años. Soy periodista, me eduqué como periodista, estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona. En Barcelona estuve algunos años después de la carrera y finalmente pues opté entre las ofertas de trabajo que tenía, decidí pues hace ya mucho tiempo venirme a Soria, y es en Soria donde he desarrollado mi labor como periodista. He trabajado en varios medios de comunicación de Soria y hasta hace, me parece que 14 años. Hace 14 años dejé mi tarea como director adjunto de Aldo de Soria y estuve un tiempo sin hacer nada, que me venía muy bien, y finalmente pues entré como director de comunicación de la ONG Cibesmundi, que en principio en ese momento, hace 14 años, se dedicaba exclusivamente a la cooperación internacional, la cooperación en países en vías de desarrollo, en países muy desfavorecidos. Y a partir de ahí pues es eso, he abandonado más o menos las tareas de periodista, digamos, ortodoxo, y me dedico pues a otro tipo de cosas relacionadas con la comunicación, que ha cambiado mucho, la verdad, desde que yo empecé. O sea, que estoy aprendiendo un montón de cosas y eso es a lo que me dedico ahora desde Cibesmundi y desde el Hueco. O sea, al final está claro que la vida y la sociedad va evolucionando con las nuevas tecnologías, y bueno, la verdad es que estas nuevas tecnologías también ayudan a llegar a más gente y eso. Sí, hay que tener en cuenta que yo, cuando empecé a trabajar, mis primeras prácticas que las hice en un periódico de Historia, no había ni siquiera ordenadores. Escribíamos con máquinas de aquellas Olivetti que hacían tanto ruido. No sé, tú eres muy joven y probablemente no las conoces. Lo escribíamos en un papel, lo teníamos que bajar a imprentas. En imprenta había las linotipias, que eran unos aparatos infernales que funcionaban con plomo, con letras que se grababan en plomo. Vamos, era un auténtico, ahora nos parece una cosa imposible, pero bueno, todo eso era como se hacían las cosas. La verdad es que en estos pues 30 años que llevo ejerciendo la profesión, las cosas han cambiado muchísimo, y en principio yo diría que algunas para mejor y otras yo creo que han empeorado. Pero bueno, yo creo que de todo se puede aprender y para eso estamos ahí. Sí, eso es así. Bueno, pues dicho esto un poco, vamos a empezar con la entrevista así. Y bueno, la primera pregunta que planteo al Hueco sería ¿qué es el Hueco y cómo nace el Hueco, donde estás tú trabajando como responsable de comunicación? Yo creo que la definición del Hueco es una entidad, es una institución que se dedica al fomento del emprendimiento social y a la innovación social como herramienta importante, fundamental para conseguir la repoblación de la España en la que ahora mismo vive poca gente. Eso que se llama la España vaciada, un término que no voy a utilizar más en esta entrevista porque yo prefiero España poco poblada u otros términos. El Hueco es una idea puesta en marcha hace 12 años por Cibesmundi, que es la ONG que he citado anteriormente. El Hueco nace en plena crisis de 2008,
cuando llovían cristales y cuchillos en España, vamos. En Soria se pasó pues de un paro residual del 5% a tener el 15, el 16, el 17% de paro. Se veían colas en los sitios donde repartían alimentos. Entonces Cibesmundi, que hasta entonces había estado volcada a su trabajo, sobre todo en el extranjero, en países, como he dicho antes, en vías de desarrollo o en países con muy pocos recursos, al ver primero que la cooperación internacional flojeaba, porque uno de los primeros recortes que se hizo fue esta ayuda al extranjero, pues Cibesmundi pasó de tener 11 o 12 proyectos al año a tener 2 o 3, con lo cual hubo que hacer recortes de personal, etcétera, etcétera, y tuvimos que pivotar hacia otro. Y nos pareció oportuno en ese momento que, ya que la situación social era tan compleja, tan complicada y tan dura en España, también en Soria, pues nos pareció oportuno ayudar a nuestros paisanos a salir de la crisis. Hicimos algunos viajes para ver lo que se hacía en Europa, que siempre van un poquito más adelantados que en España en estas cosas, y descubrimos el emprendimiento social, descubrimos la innovación social y descubrimos los espacios de coworking, que era una cosa que se estaba hace 12 o 13 años, que todavía no acababa de empezar en España. Y decidimos abrir un espacio de coworking en Soria, un espacio muy pequeñito en un principio, que es eso, como todos los coworking, se alquilan espacios de trabajo para personas que quieren trabajar o despachos, etcétera. Luego nos pasamos a un edificio de 2 plantas que nos cedió una entidad de ahorro, y luego, una vez ya en ese sitio, nos empezamos a dedicar, pues eso, al emprendimiento social, a la innovación social y a intentar, para poner nuestro granito de arena, a solucionar el problema alfa y omega de todos los que tenemos en la provincia de Soria y en otras muchas provincias, que es la falta de gente, es la despoblación. Y consideramos que la innovación social, el emprendimiento social era una buena herramienta para cambiar la actitud general de nuestra manera de pensar y para intentar enderezar un poco un problema que llevamos sufriendo en determinadas zonas del país desde hace 50 años. Y a eso nos dedicamos desde hace 9 o 10 años. O sea, por recuperar un poco, trabajaríais la despoblación principalmente en Soria y luego en otras ciudades, o pueblos que están menos habitados, y luego gente que quiera emprender en la economía social, ¿no? Claro, nosotros lo que hacemos es, tenemos varios proyectos por España, creamos comunidades de emprendedores sociales, digamos, ecosistemas de gente del propio pueblo que quiere emprender. Nosotros les ayudamos a emprender, nosotros les ayudamos a plantear un plan de negocio. Hemos creado este tipo de comunidades pues en La Rioja, en algunos lugares de Navarra, que aunque no es una provincia que padezca problemas de despoblación, sí que tiene mucho desequilibrio territorial en determinada zona de Navarra en la que viven muy poca gente. Hemos trabajado en Palencia, estamos trabajando en Guadalajara, etcétera, etcétera. En principio hacemos eso, ese tipo de proyectos, pues porque consideramos que los primeros que tenemos que ponernos manos a la obra para solucionar el problema de la despoblación somos la gente que vivimos en los territorios poco poblados. Y luego otras cosas que hemos hecho, yo creo que tenemos 2 productos estrella. Uno de ellos es la Feria Presura, que hace la 7ª edición, la vamos a celebrar en Pamplona, y otro es el autobús de la repoblación, que es un vehículo viejo que lleva 4 años recorriendo la España poco poblada, pues para transmitir un mensaje de optimismo, un mensaje de solidaridad, un mensaje pues de que las cosas pueden ir mucho mejor de lo que nos han ido hasta ahora. Ese autobús, que este año se ha quedado en tierra, pues porque está muy viejo y lo tenemos que cambiar, pues en los 2 últimos años ha ido acompañado por un estudio de televisión en el que yo entrevistaba a determinadas personas del pueblo en un programa en directo que transmitíamos
en nuestro canal de televisión, de Presura Televisión. Bueno, pues eso, con esa actitud, con ese espíritu. Hemos llevado varios mensajes a lo largo de estos años. Hemos llevado un mensaje de orgullo rural, un mensaje de que lo rural es la vanguardia, un mensaje de primavera rural, etcétera, etcétera, siempre intentando cambiar esa actitud melancólica, esa actitud de naufragio que hasta hace muy poco teníamos las gentes que vivíamos en el mundo rural, por otra actitud en la que nos creyéramos nosotros mismos que nuestros pueblos, que han perdido muchísima población en los últimos 40 años, todavía tienen solución. Y esa solución, los primeros que las tenemos que buscar somos las personas que vivimos en el pueblo. Sí, a día de hoy ha evolucionado vuestro proyecto en estos 15 años que lleváis abiertos. Habéis notado que, o sea, está claro que la gente se va yendo a las ciudades por tema de trabajo, por tema de infraestructuras públicas, pero vosotros habéis notado que vuestra evolución ha ido mejorando y así, primero, pasan tres cosas. Este problema no es un problema de ahora, es un problema que llevamos arrastrando desde hace más de medio siglo. Por lo tanto, no se va a solucionar ni en 5 años, ni en 10, ni en 15, ni en 20. Es decir, la solución a este problema la van a ver nuestros nietos y a lo mejor los hijos de nuestros nietos. Pero ahora es cuando estamos sembrando esa semilla que luego crecerán como un árbol potente, como un árbol difícil de arrancar. Segundo, lo que hemos notado es un cambio de mentalidad en nosotros mismos y un cambio de mentalidad en el resto de la sociedad española y un cambio de mentalidad, de actitud en la clase política. En los últimos años, lo de la despoblación se ha ido incluyendo en las agendas políticas de casi todos los partidos. En los últimos años, la gente que vive en el medio rural confía más en sí misma para salir adelante. Y esas son las dos principales cosas que hemos notado. Y ahora, por ejemplo, pues en este último año el censo de Soria ha crecido un poco. En otros lugares en los que trabajamos, por ejemplo, en la localidad navarra de Ayo, que es un pequeño pueblecito de poco más de 900 habitantes, pues han logrado mantener la población. Y allí en los lugares en los que trabajamos directamente, pues sí que se nota que, aunque no crezcan muchísimo los pueblos, cosa que tampoco queremos, pero por lo menos logran mantener la población. Eso sí, insisto, es un problema a muy largo plazo, a muy largo plazo. Hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia, porque es evidente que un cambio de mentalidad, primero en nosotros y luego en el resto del país, no es fácil de conseguir. Pero bueno, por ejemplo, nos ayudó, siento decirlo así, pues por ejemplo la pandemia le vino muy bien al medio rural, porque descubrimos que en el medio rural la pandemia se pasaba mucho mejor. Sí. Es decir, en el pueblo podía salir a la calle pues prácticamente sin problemas, y se abordó de otra manera. Descubrimos la maravilla del teletrabajo, de que se podía trabajar desde casa, aunque ahora pues las grandes empresas están prescindiendo de ese teletrabajo, pues porque en España nos gusta bastante más la presencialidad. Bueno, no solo en España, porque el otro día leía en Palo Alto que las grandes tecnológicas no quieren que sus trabajadores teletrabajen y están habilitando paquetes de incentivos para que vuelvan a la oficina. Pero bueno, no podemos desaprovechar nada. Por ejemplo, nosotros con esto, cuando todavía estamos en plena pandemia, sacamos una plataforma que se llama Pueblos Acogedores, que en principio era Pueblos Acogedores para el teletrabajo, formada por 50 pueblos que se ofrecían como un lugar ideal precisamente para teletrabajar. Esta teleplataforma fue un éxito absoluto, tuvo una repercusión tremenda,
salimos en todos los medios de comunicación del país, salimos en varios medios extranjeros, salió incluso en el New York Times y tuvo una, como ya digo, una repercusión tremenda. Curiosamente, tuvo mucha repercusión entre personas que vivían fuera de España, entre extranjeros que habían oído hablar de la visa nómada, de la visa para personas nómadas, para teletrabajadores extranjeros. Sí, que quieran vivir aquí. Sí, que vengan a vivir aquí. Y ese proyecto, ese portal, ese de pueblos acogedores, ahora se amplía y no solo es pueblos acogedores para el teletrabajo, sino para otras muchas cosas. Son pueblos que se ofrecen pues como un destino ideal para vivir, y ahora están inmersos en varios proyectos para los que se está intentando recabar financiación, proyectos relacionados pues con la tecnología, proyectos relacionados con el turismo, proyectos relacionados con las comunidades energéticas, proyectos relacionados con atraer a la población migrante. Es decir, sí. Hacemos un montón de cosas desde el hueco con eso. Somos conscientes de que la cosa es muy difícil, pero también somos conscientes de que la cosa está mucho mejor que, por ejemplo, cuando empezamos la primera Feria Apresura hace 7 años. Esa es la cosa. Por lo tanto, aunque sabemos que nos va a costar, Dios se ayuda a solucionar este problema, lo que el mensaje que queremos transmitir es que ya está bien de derrotismo. Ya está bien de derrotismo. Sobre todo por una cosa, porque esto de la repoblación es como dejar de fumar. Solo dejan de fumar las personas que realmente quieren dejar de fumar y tienen fuerza de voluntad para dejar de fumar. Sí, sí. Solo sobrevivirán los pueblos que tengan fuerza de voluntad para sobrevivir. Y eso supone un esfuerzo muy grande, supone que las autoridades, que los políticos y que la gente del pueblo haga piña pues para salir adelante. Porque tú puedes tener la mejor autovía, el mejor servicio público, puedes tener la mejor comunicación vía internet, que si no haces nada más, la cosa no funciona. Un ejemplo, hace un par de años un pueblo de Soria obtuvo gratis internet durante un año vía satélite gracias a Hispasat. Eso, que podría haber sido un atractivo para que mucha gente viniera al pueblo, no supuso nada. ¿Por qué? Pues porque desde el pueblo no se hizo nada. Por lo tanto, los gobiernos nos tienen que proveer de las infraestructuras que nos tienen que hacer salir, nos tienen que tratar con justicia con respecto a otros territorios más favorecidos de España. Pero si nosotros no nos creemos que tenemos futuro, no tendremos futuro. Es la realidad y ese es lo que queremos desterrar. Una parte del trabajo de hueco es de coaching, es de psicológico. Sí, sí. En este aspecto pues estamos trabajando. Sí, por otro lado, desde vosotros con las instituciones, ¿de qué manera colaboráis o de qué manera podéis colaborar con las instituciones para mejorar esas infraestructuras? ¿Se está haciendo algo? ¿No se está haciendo nada? Nosotros, yo entiendo que desde el Teruel existe el partido político. Perdón, nosotros no reivindicamos ese tipo de cosas, al margen de lo elemental. Nosotros, cada uno tiene su papel en este mundo de conseguir la población del espacio rural, y por ejemplo, pues ese papel que dices tú le corresponde a las plataformas ciudadanas, como Soria Ya, como Teruel Existe, etcétera, etcétera. Nuestra relación con los políticos, bueno, nosotros pues nos gustaría que se comprometieran a hacer un pacto de Estado por la repoblación, lo hemos intentado en alguna ocasión, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos gusta trabajar más con la sociedad civil, que es la más responsable de lo que les vaya a pasar. Y, por ejemplo, y en cuanto a nuestros financiadores, pues para pagar, por ejemplo, la Feria Apresura o para pagar el autobús de la repoblación, hay de todo. Por ejemplo, pues la Feria Apresura está en la de Navarra, en concreto de Pamplona, pues lo patrocina el gobierno de Navarra, lo patrocina Caja Navarra, la Caixa, Redeia, que es la antigua red eléctrica, Hispasat,
está también, está Enisa, está CESE, Traxa, es decir, una serie de empresas semipúblicas que, bueno, nosotros admitimos todo tipo de colaboración, pero sobre todo es aquellas colaboraciones que aportan también un valor añadido y que son empresas que cuyo compromiso por la España rural es palpable y es notorio. Sí, pero alguna, por ejemplo, me parece estupendo que eso, que vosotras y vosotros queréis hablar o sea, queréis trabajar directamente con las personas de los pueblos, pero ¿no consideráis que tener como un respaldo político ayudaría a crecer vuestro proyecto? O sea, no vuestro proyecto, sino realmente la problemática de la despoblación. Porque es verdad que está muy bien que... Yo creo que los políticos se tienen que comprometer de una vez por todas con la España poco poblada. Tienen que llegar a un pacto entre todo el espectro político español. Tienen que sentarse y decir, vamos a hacer todo lo posible para que en el próximo medio siglo esta España, media España, no desaparezca. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que comprometerse a que tengamos carreteras, a que tengamos buenas unidades, a que tengamos buenas comunicaciones. Poco a poco se va consiguiendo. Tienen que comprometerse a hacer inversiones, las inversiones necesarias, pues para otro tipo de cosas, para atraer industrias, etcétera, etcétera. Sí, o sea, nuestro papel no es ese. Hay otros que hacen hacer mejor que nosotros ese papel, aunque por ejemplo hace 2 años, en mayo del 2021 hicimos, que todavía estamos en pandemia y habíamos tenido que suspender la feria del mes de noviembre anterior, pues hicimos una gran cumbre política en Soria en la que estuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el entonces jefe de la oposición, Casado, estuvieron representantes de todos los partidos políticos, de Ciudadanos, del PNV, de Teruel existe, prácticamente de toda la Cámara española, algunos presidentes regionales, como el de Castilla y León, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, y bueno, pero nosotros preferimos, insisto, es decir, dar más protagonismo pues a esa gente que es la que trabaja por la España rural. Por ejemplo, en la feria Prezuda de este año pues hay un montón de pequeñas empresas, de pequeñas instituciones que están en pequeños pueblos de España y que son realmente el alma de estos pueblos. Pero bueno, va que todos nos necesitamos unos a otros. Es evidente que si el gobierno de turno y los políticos no quieren hacer nada por la España rural no lo va a tener más difícil para prosperar. Pero bueno, yo creo que para eso están. Nosotros reclamamos, por supuesto también nos apuntamos a eso, pero creo que para eso están otras instancias, pues existen como las plataformas, como Soria Ya, que tiene representación en las Cortes de Castilla y León, etcétera, etcétera, y que además tiene mucha fuerza también en la calle, como demostraron hace 2 o 3 años y como siguen demostrando cada vez que alguna de estas plataformas de alguna provincia poco poblada de España, pues hace alguna de sus convocatorias. Vale. ¿Cómo se podría colaborar desde o sea, no a nivel empresarial, sino cómo se puede colaborar con vosotros y vosotras para hacer crecer el proyecto? Entiendo que a través de las personas aquellas que quieran estar en su pueblo y tal, pues emprender, supongo, ¿no? Sí, es decir, yo lo que animo es a, primero, dejar de considerarse víctima. Hace un tiempo, quedarse en el pueblo era haber fracasado. Y cada vez nos damos cuenta de que quedarse en el pueblo no significa eso, puede significar haber triunfado. Porque vemos ahora mismo que hay situaciones en las grandes capitales, no solo en España, sino en todo el mundo, que realmente la gente infravive. Es decir, con sueldos muy bajos, tienen que sobrevivir en una gran ciudad, con los alquileres altísimos, con el nivel de vida muy alto, cosa que a lo mejor le va mucho mejor en
en la España rural. ¿Cómo se puede colaborar? Pues bueno, pues intentando conocer la realidad rural, intentando primero, si vives en la España rural, no vayas por ahí dando una imagen de la España rural. No digas que no hay nada, no digas que no sé qué, no sé cuántos, que qué aburrimiento. No la imagen tal, da una imagen optimista del sitio donde vives. Y si no vives de la España rural, pues abandona esa actitud que en muchas ocasiones es prepotente, es mirarnos por encima del hombro, y a lo mejor acércate a ver cómo se vive pues un pequeño pueblo de Soria, o de Teruel, o de Guadalajara, o de otras zonas en las que desde España en la que vive poca gente. En esencia esa sería la principal manera de colaborar, y a los políticos la mejor manera de colaborar es que de verdad prescindan de las rencillas políticas, de las rencillas ideológicas, y se sienten en una mesa todos, del primero al último, y digan que esto es un problema muy importante que tienen que solucionar, que tienen que sentarse a la mesa para solucionarlo, pues porque de la misma manera que hay muchas personas que no ven, que consideran que España no sería España sin Cataluña, pues la verdad es que España no sería España sin Soria, sin Teruel, sin Guadalajara, sin Cuenca, o sin la mitad de algunas provincias que llevan mucho tiempo vaciándose. Yo tengo que decir que, bueno, yo tengo un problema visual, y si no vivo en un pueblo es porque muchos pueblos de los que me gustaría vivir a mí están poco comunicados y eso, pero si no estoy seguro que yo viviría por tema de comodidad, de no sé, a mí siempre me ha llamado... ¿Dónde vives tú? No, yo vivo en Pamplona. En Pamplona. Joder, pues te espero en la feria en octubre. Sí, no, es que justamente vi en redes sociales que es en octubre, ¿no? O noviembre, creo que... Es en octubre, el 20 al 22 de octubre en el Baluarte. Sí, no, pues me gustaría ir, y bueno, y lo más seguro que vaya. Pero como te digo, a mí me gustaría siempre vivir en un pueblo, pero por temas de transporte, claro. Es lo que dices tú, ¿no? Que muchas veces las infraestructuras que hay no ayudan, ¿sabes? No ayudan a que la gente pueda, o sea, no por mí, sino por, yo qué sé, cualquier persona que dependa de un servicio público para poder estar en un pueblo, no ayuda. Si hubiese más infraestructura, creo que la gente se animaría más a vivir en los pueblos, por lo que tú dices, ¿no? En la pandemia quedó claro que estar en un pueblo es como más libertad, y no sé, es como, yo lo veo mejor. Mira, estar más libre, más sano. Sí, más sano, sí, por eso. Yo, por ejemplo, dejé Barcelona, pues porque, fíjate, Barcelona hace 35 años que no era la misma que ahora. Pero sí que era una gran ciudad. Porque la verdad es que no me merecía la pena tener que coger el metro a 45 minutos para ir al centro. De manera que yo al final me quedaba viviendo prácticamente en mi barrio. Y no salía de mi barrio, compraba en la tienda de mi barrio, desayunaba en el bar de abajo de mi manzana, etcétera, etcétera. Desde luego yo creo que vivir en Madrid, vivir en Barcelona, para mí sería absolutamente insoportable, a no ser que estuviera cobrando 9.000 euros al mes y pudiera vivir solo y tal. En fin, ¿qué es eso? Es complicado, complicado. Hay muchas cosas que habría que solucionar. La primera es esa, por ejemplo, del transporte, en cuestiones de movilidad, pero también hay otras maneras de solucionar. Se pueden hacer... Nosotros lanzamos hace un tiempo una aplicación que se llama Rural Car, que era una especie de BlaBlaCar rural, que era para que la gente, pues... De los pueblos, sí. Los pueblos, pues dijera hacia dónde va, y a ver si se podía compartir coche, etcétera, etcétera. Bueno, es eso lo que decía antes. Yo creo que poco a poco se van solucionando. Ahora, hace, por ejemplo, 5 años era impensable que Internet llegara a todos los rincones de España, y ahora algunos pueblos son más afortunados que yo, que tengo una conexión con una gran compañía, porque ahora en los pueblos a los que hasta ahora mismo no llegaba Internet pueden conseguir Internet vía satélite, me parece, por 35 euros al mes, a unas velocidades tan altas o más como las que tú tienes
en tu casa con una conexión terrestre. Bueno, yo soy optimista porque, fíjate, yo mientras estuve trabajando en los periódicos de Soria, yo hacía editoriales y creo que no hice ninguna editorial optimista de los centenares de editoriales que hice hablando de este tema, del tema de la despoblación. No hice ningún editorial optimista. Y ahora, visto desde ahora, pienso, ¿y por qué no hice algún editorial animando a la gente precisamente a hacer cosas? Sí. Movilizarse, de dejar de ese continuo lamento y creer más en sí mismos, etcétera. Yo creo que lo que tú has dicho anteriormente es clave, no ser víctima, ¿no? Sino hacer algo por no sé, o sea, te quiero decir, vale, hay este problema, algo tengo que hacer para solucionarlo, o sea. Exactamente. Sí, que al final creo que eso es clave. Y a mí lo que has comentado me ha parecido clave y me ha encantado esa frase que has dicho, ir desde el papel no de víctima, sino de qué podemos hacer. Y es como dices tú, que si alguien no hace nada por cambiarlo, nadie lo va a hacer por ti, o sea, eso es así. Hay una expresión en español que es a Dios rogando y con el mazo dando. Así de simple. Digamos que Dios es la cuestión política, que tienes que estar ahí, decir, por favor, no sé qué, no sé cuánto, vamos a ver cómo todo. Pero si tú no estás con el mazo trabajando, etc., eso que antes no te va a servir, no te va a servir para nada. Sí. Y por eso los pueblos que crean en sí mismos, los pueblos que quieran dejar de fumar, seguirán fumando, seguirán activos, mientras que los pueblos que no confíen en sí mismos, que no tengan fuerza de voluntad, pues la verdad es que aunque les pongan allí la Torre Eiffel, van a acabar haciendo. Joder, es que ha sido una entrevista súper productiva, súper eficiente, que has explicado todo genial. Te pregunto un poco porque conforme te iba a preguntar, contestabas a lo que tenía planteado para preguntarte, has contestado todo estupendamente, que creo que ha quedado claro. Como digo siempre, ¿no? En todas las entrevistas, y en este caso al hueco, dejaré en la caja de descripción todos los enlaces de la página web o lo que sea, pues para cualquier información que necesite la persona que estés viendo este vídeo. También dejaré el evento que hay en Pamplona, en mi ciudad, sobre el Presura, que creo que, bueno, la gente que vive en los pueblos, pues creo que puede ser interesante. Sí, de verdad. Mira, la feria de Presura yo creo que va a ser la mejor de las 7 que hemos hecho. Porque primero va a haber más expositores que nunca. La media de expositores en la feria ha sido habitualmente 50. Nosotros creemos que este año va a haber 80. Hemos estado explorando haciendo fotografías por un montón de pueblos de la provincia, retratos de gente que vive en el medio rural, y vamos a hacer un mosaico con más de 900 caras que pondremos ahí en el Palacio del Congreso de Pamplona, en el baluarte. Van a ir empresas tecnológicas como Espasanto, como Nokia. Nokia ya nos ha anunciado que va a llevar ese robot cuadrúpedo que tiene por ahí, que estará dando vueltas por la feria. Van a hacer cuestiones de teleconferencias inmersivas, de aprender idiomas de manera inmersiva. Vamos a contar con la Federación de jugadores de videojuegos que quieren utilizar el medio rural para implantar escuelas de videojugadores para que los jugadores no solo vivan en grandes núcleos urbanos. Yo creo que va a ser una feria estupenda y además tener en cuenta que pues Pamplona es una ciudad mucho más grande que las que hasta ahora hemos estado trabajando, que han sido Soria y Sigüenza el año pasado, pues queremos que el número de visitantes se doble. Y espera verte es a ti, o sea, que como no te... Sí, o sea, te vives y te voy a buscar. 21, o sea, yo verdad es que no sé cómo tengo los horas de trabajo, pero bueno, yo suelo trabajar el sábado, pero si no es el sábado, iré el domingo, o sea que... Es viernes, sábado y domingo, o sea que... Sí, por eso, si no voy viernes, sábado, el domingo, o sea, supongo que se podrá ir días sueltos, ¿no? Te quiero decir. Sí, puedes entrar cuando la entrada es gratuita y puedes entrar por eso. O sea, hay varios escenarios, está
la zona de exposición, es decir, el recinto ferial, que es donde están los expositores, está la zona donde se celebran las conferencias, las mesas redondas, y está una zona que se llama Ágora, en la que continuamente, como una rueda, pues las personas presentan pequeños proyectos que están llevando a cabo en el medio rural. La entrada es gratuita, y si me queréis buscar a mí, bueno, yo me encargo de llevar el horario de las cosas para que la cosa no se retrase y acabemos a las 12 de la noche, ¿no? Sí, bueno, como tengo tu número, te llamo y ya está, o sea que... Perfectamente. Y me imagino que allí habrá un bar, así que nos echamos unas cervezas. Vale, perfecto, sin problema. Pues nada, Roberto, creo que ha quedado muy claro todo. De verdad que muchísimas gracias por venir al canal, que creo que es un tema interesante y distinto a lo que suelo tratar, pero creo que es igual de importante que el resto, ¿no? Creo que es un cambio social que hay que hacer, y por eso contacté con vosotros y vosotras. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti, Íñigo, gracias por tenernos en cuenta y nada, pues que no sea la última vez que estamos por aquí. Seguramente que no. O sea que nada, muchísimas gracias. Y ahora sí, os dejaré en la caja de descripción todos los enlaces, la página web, las redes sociales del Hueco, pues para que estéis al tanto de lo que van haciendo día a día, que parece que no es mucho, pero sí que es. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.